Hoy conversaremos poesía en otro miércoles de autores con un poeta nacido en Montevideo, Uruguay, un 30 de marzo de 1940, exiliado y posteriormente residente en Argentina desde 1973 a 1995. A partir de 1996 regresa a su país. Junto a poetas, músicos y trovadores, ha realizado recitales en Uruguay, Argentina, Brasil, La Habana, México, Perú, Ecuador. Ganador de diversos premios, es editor titular de Bianchi Ediciones, director conjunto con su colega poeta y editora Nina Reis de Abras, movimiento coordinador para la edición, publicación, promoción y distribución de obras culturales. Sin más preámbulos, Roberto Bianchi. Aquí, hoy, en Conversando Poesía. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, no, el agradecido soy yo, por supuesto, por esta gran oportunidad que se ofrece a los poetas. Sobre todo en estos tiempos en que encontrarse con la persona, encontrarse con el ser humano, es mucho más difícil. A pesar de que los medios reproducen y reproducen y que tenemos las redes sociales. Pero por supuesto el agradecido soy yo con ustedes. Pienso lo mismo, maestro Bianchi. En este tiempo que nos toca vivir, no sabemos hasta dónde o hasta cuánto la tecnología y las redes sociales nos separan o nos unen de las personas. Si me permite, quisiera iniciar nuestra entrevista preguntando: cuando usted escribe, ¿lo hace para sí mismo o siempre pensando en sus lectores? Usted me pregunta si yo escribo para mí o para mis lectores. Mi respuesta es sencilla. Yo escribo narrativa y escribo poesía. Soy fundamentalmente poeta, pero he incursionado con obra en materia de narrativa también, tanto en cuento como en novela, de la cual tengo una que se llama Vaivén, que ya tiene unos años, y estoy trabajando otra que se llama Platea en este momento. Cuando uno escribe narrativa, no es que lo haga pensando en el lector, pero sí lo hace tratando de que se pueda llegar al lector. No es sencillo, porque los idiomas que se manejan son múltiples. Y en una novela, imagina que pueden haber varios estilos en una misma novela, trabajándolo de distintos ángulos. Ahora, poesía es otra cosa. La poesía para mí es, bueno, ya lo diré más adelante lo que es la poesía para mí. Pero sí, yo escribo generalmente por impulsos. A lo mejor puedo escribir un poema o un libro en 3-4 días. Y a lo mejor estoy
años para recopilar material, como por ejemplo el de mi antología, Ríos de Cabezas, que realmente estoy orgulloso de ella. Después también podemos hablar al respecto. Aquellos cuerpos. Aquellos cuerpos aluden a las sombras como una luz de sólidos reflejos, presurosas señales sin sonidos, premeditada sinfonía de silencios. Aquellos cuerpos corren como sombras para un fondo de luces inabarcables, series de focos ígneos, fuegos de investiduras ceremoniales. Aquellos cuerpos, a la vista extendiendo sus arcos, sus posturas de síntesis, de empuñaduras, de caminos, de túneles abiertos y rigurosos. Aquellos cuerpos que otra vez se van, partieron de otros años y otros ojos, otra fogosidad, otro ejercicio del despertar de vidas del origen. Aquellos cuerpos que éramos nosotros. Su poema a esta hora es, desde mi perspectiva, claro, una imagen ruda, dolorosa, pues retrata fielmente la realidad de nuestros países y evidencia la falta de compasión que padecemos. Dígame, Roberto, ¿es usted de los que afirman que una imagen vale más que 1000 palabras, o bien que una imagen miente más que 1000 palabras? En mi poema a esta hora, que yo se lo dedico al gran poeta puertorriqueño José Manuel Solá, hago simplemente un análisis simple, muy breve, cuando digo solo la calle, siempre un grito, como miedo, auxilio, nada, no es nada, solo un grito de nadie. Es que esa es la realidad. Y luego la soledad, más adelante, cuando dice, en ti está centrado mi último universo, mi resurrección anunciada, en pocos versos, igual que el grito en la calle, como miedo o auxilio, nada, no es nada si no lo oyes. Sí, y eso es mucho más que una imagen. Me preguntabas si una imagen vale más que 1000 palabras o no, o miente más de 1000 palabras. Pero la imagen es la realidad, salvo que sea, por supuesto, manipulada. Y quien no ve la realidad realmente está fuera del mundo, fuera de contexto. Así que bueno, me limito a creer que la imagen es real. Ausencias. Años sin ver y de pronto te das cuenta. Sucede que por siempre compartimos paisajes. Nuestras rutinas dibujan idénticas visiones. Empatamos la música con apenas detalles diferentes. Juzgamos los asuntos. Años sin ver, y en un segundo se precipita una ausencia. Las imágenes cambian, se trastocan. Con qué temeridad voy consumiendo, vas interpretando, cambia tu río, desnivelo, se aproximan, se alejan los afectos. Alternativamente, se enmascaran, se desnudan los seres, el aire que arropamos
los hierros azulados del crepúsculo, la condición de polvo de jazmines, la calle que se lleva a tu mano, el hasta luego, la casa que se puso a dar vueltas en un remolino de interrogación. Desde su perspectiva, Roberto, ¿es la creación, el arte, lo que hace evolucionar al hombre? El arte es la única manifestación auténtica del espíritu, del alma. Lo demás está en otro nivel, en otro orden. El arte es absolutamente lo único que rescata al ser humano de los diferentes animales, de los distintos animales. Aunque verdaderamente llegar al arte con una definición no es sencillo. Hay muchos caminos que se trazan y muy pocos que llegan a destino. Pero efectivamente el arte es, sí, la herramienta mediante la cual podemos llegar a encontrar el espíritu del hombre. Cercanía. No puedes acercarte más de estar tan cerca. Juego a que estás cuando te leo, cuando las palabras laten como tu corazón, tal cual dices, golpeándote por dentro. Es así que transitas olvidada del viento, ese que en mi ciudad aguarda en las esquinas para trasladarnos por los aires como perfiles de palomas. Es así que transitas línea a línea sin que se oigan tus pasos. Y no importa qué habrá detrás de tus estrellas, ni siquiera si existiera un trozo de sueño que no terminemos de entender. Importa lo que haces, lo que harás, en el mejor sentido del abrazo. Ahora le pediré que generoso arroje luz sobre sus letras y nos diga: ¿cómo debemos leer? Bueno, no me lean con ingenuidad. No piensen que van a encontrar una poesía simple. Creo que cuando uno escribe, profundiza y trata de llegar a lo más íntimo. Trata de llegar no solamente de uno como persona, sino de la humanidad. Por eso creo que enfrentar una página de poesía, sea mía o de cualquier otro poeta, es necesario armarse de mucha valentía. En primer lugar, porque leer poesía no es fácil. Y entenderla más. Decía una amiga mía, que yo siempre recuerdo y cito, que si tú lees un poema desde el principio al final como si fuese una carta, es una carta, no es un poema. Y yo coincido con eso. La lectura de la poesía tiene, la poesía tiene muchas lecturas y puede ir desde lo más sencillo, que es la interpretación literal de lo que está diciendo, o buscarle otros significados que siempre se le van a encontrar, si es poesía, claro. El cambio de las cosas. A veces, una espiga suele ser más que un árbol, y una turbulencia instantánea sucede terremoto. Tal vez por eso es necesario recorrer subidas escarpadas y procurar bajar por la ladera lento y parsimonioso, piedra a piedra,
sereno hasta el detalle. Uno puede amar en un abismo, del mismo modo mirando el horizonte. Nada cambiará si no hay un hueco por donde reencontrarse. Aquella espiga tuvo su momento, se erguió airosa y sustantiva. Se pronunció eterna, aunque supiera de su debilidad. Sus granos majestuosos tienen todavía el fértil sabor de la molienda, la afortunada dicha de lo nuevo. Por eso es necesario cerrar los ojos para ver adentro y conmoverse con la mano abierta. Letras derramadas, selección de poesía erótica y amatoria 2002. Es una obra donde encontramos numerosas pistas para entender la poesía, clave para aficionados como es mi caso. Roberto, háblenos de ella. Bueno, la vida sin amor no es nada. Creo que lo único válido en la vida es el amor. Y no estoy hablando solamente del amor que uno pueda tener por su o sus parejas de los distintos tiempos, sino es el amor permanente, el amor que uno siente por el prójimo. Eso es un acto de la cristiandad, de todas formas. Pero también de otros que no son cristianos. A pesar de que en estos tiempos se maneja un poco diferente el concepto. Pero sí, el amor, y aclaro que Letras Derramadas no es una antología mía, sino que es una selección, porque yo como editor he trabajado mucho y sigo trabajando, tenemos más de 25 obras colectivas publicadas al término de 20 años, por lo que sí, en este caso Letras Derramadas fue una de las más importantes que realizamos, y allí encontramos la poesía de todos los países y realmente siempre dedicada al amor. Y bueno, en ella el amor sexual, el amor de pareja también es importante. Lo dicho, el amor es lo único válido. La noche parpadea. La noche tiene ruidos que acompañan el viento, una sensualidad que sobresalta el eco, un latido angustioso que acorrala los miedos. Y entonces parpadea. La noche parpadea, me reconoce y tiembla con millones de estrellas. La noche se perfila como un túnel abierto, atravesando brumas y silenciosos sueños. Por eso parpadea, con su ritmo de ausencia, parpadea en su cielo que me entrega otro baño de lunas pregoneras. La noche es como un ave que no trina ni huye, ni se acurruca. ¿Acaso solo muere en su vuelo? Y entonces parpadea. La noche parpadea, me reconoce y tiembla con millones de estrellas. ¿Hasta qué punto, Roberto, sus poemas reflejan la cotidianeidad o son más bien un reflejo del pasado o los deseos del futuro? Bueno, mucha de mi poesía es efectivamente del área cotidiana. En muchos casos se refleja lo inmediato. Pero también hablamos del pasado, porque el pasado está presente en nosotros. Es parte, nos circula por las venas, es parte de nuestra propia, de nuestro propio ser. Y
Del futuro no hablo. En primer lugar, no hablo del futuro porque no lo voy a vivir. O sea, mi futuro se terminó allí, o se está terminando allí. Ya tengo la edad suficiente como para pensar que no voy a ser eterno, a pesar de que en algún momento he hecho algún tipo de pacto con la eternidad a los efectos de continuar. Y quiero continuar porque efectivamente necesito seguir hablando, necesito seguir comprendiendo, necesito seguir entendiendo lo que nos está pasando. Pero vamos a ver, creo que lo que es más presente es el presente. O sea, lo cotidiano es fundamental. Y no lo cotidiano que me sucede, sino lo cotidiano que nos sucede. Por ahí marcha realmente el camino de mi poesía. Capítulo de Ron. Frágiles pasos en el cuello, botella de mieles. Los vasos en el suelo ruedan su rosa. Confesiones, agujas. En aquellos puntos donde caben aludes, antiguas ventanas vibran sus cabellos cortos. En la cara apagada van de a uno los rictus, hasta lágrima apenas. Arrastrados pesares, cruzan sábanas, piernas sin creciente de luna. En esta avalancha de difusión, gracias al internet, de las letras de innumerables desconocidos, entre los que también me cuento, por medio de diversos grupos, foros y plataformas literarias, además de las redes sociales. Dígame, Roberto, ¿qué piensa de la poesía? ¿Está pasando por un buen momento o está ocurriendo todo lo contrario? Bueno, la poesía no es que pase por un buen momento o no. La poesía es eterna. Creo que existía antes de la existencia del hombre. El universo mismo ya es un acto poético. La simple existencia del universo, su imposibilidad de ser descrito, su eternidad, el desasosiego que causa mirar el cielo, por ejemplo. Pensar en la infinitud que somos. Bien, eso en definitiva es la poesía, o es lo que la poesía tiende a transmitir. Y creo que la poesía pasa no por un momento bueno ni un momento malo, la poesía está presente siempre. Y aunque se diga que no, todos, de alguna manera, todos, sin excepción, pasamos por ella. Pasamos día a día cuando encontramos algo bello, cuando miramos una flor. La poesía es, como dije en un primer momento, el retrato de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y si bien no estoy contestando exactamente lo que se me pregunta, que supongo que es en materia de mercado lo que significa la poesía, diré que se vende poco, pero se lee mucho. Ausente. La luna está distante, pero puedo verla. Tiene un hilo de antorchas en las sienes y un añadido volcánico de sombras. Cuando se oculta, peno de soledad, se desviste el cielo de mi suerte. Las horas me disocian como partícipes del abandono. Un cielo sin mi luna demacrada rotula abismos con ramajes tristes. Llegamos ya casi al final de esta entrevista y abordaré, si me lo permite,
La pregunta favorita para mí y presente en todas nuestras entrevistas. Díganos, maestro, ¿quién es Roberto más allá del poeta? Y bueno, Roberto Bianchi, más allá de la poesía, creo que es muy poca cosa. Soy editor, uruguayo, vivo en Montevideo, en una ciudad hermosa. Viajo permanentemente. Precisamente ahora estoy invitado nuevamente a ir a Quito. Próximamente estaré presentando el libro de uno de los grandes, se los recomiendo, de los grandes poetas ecuatorianos, Humberto Varela Robalino. Y ¿qué más? Soy un amador. El amor es por encima de todo, incluso más allá que la poesía. El amor está siempre presente en mí. Y quien me conoce ya sabe que siempre estoy caminando por el filo de la navaja, caminando por el borde de lo que es la vida, la muerte y el amor. Por eso me alegro tanto de poder llegar a ustedes. De fronteras no hablo. Las tuve siempre a mis espaldas, como un coágulo, como una maldición de idiotas. Prefiero hablar de vos, que estás detrás de alguna divisoria fuera de mi visión de sueños incontrolados. Ayer soñaba que alguien pedía fuego en una calle de esta ciudad y yo no sabía qué decirle, que no tengo, porque mentiría, tengo mucho fuego para vos. Prefiero hablar de amor que de fronteras, aunque siempre saltan las muy agrias con sus vallas y sus aduanas, sus miserables aduaneros que quieren interrumpir mi sueño de ser libre. De fronteras no hablo, ni de aviones que compran mi conciencia con boletos que no me importan, solo me importan los boletos que me lleven a vos. Puedes huir de los hombres, de los muertos que te dejan sola, de aquellos en que tampoco piensas, pero no sé si podrás huir de mi fuego, el que no puedo pasar por la frontera, donde algunos payasos me hacen señas desesperadas, afirmando en sus gestos que mejor que me quede. Entiendo no acompaña mi certeza. Ellos tuvieron precauciones. Colocar una enorme pared casi sin huecos, una fabulosa concentración de guardias. Era un día impar. Y vos tenías una prolija postura, descalza, como te gusta atravesar fronteras. Ibas llevándote mi sombra. Un amador que camina siempre al filo de la navaja entre la vida y la muerte. Definitivamente algo más que admirarle. A esta altura es necesario decirle que ha sido una charla interesantísima. Le agradezco que nos haya permitido conocerle, escucharle y sobre todo ver de cerca el motivo de sus letras. Platíquenos, ¿cómo se sintió en nuestra entrevista? Y si recomienda a otros poetas la experiencia. Bueno, siempre conversar
con quienes se acercan a uno es fundamental. Y en este caso además es placeroso. Pero sí, por supuesto. Recomendaría, no uno, recomendaría 1000 poetas. Hay algunos, como mi querido amigo Pedro Montealegre, que acaba de quitarse la vida. Eso es un muchacho joven. Y digo es porque siempre va a estar con su poesía. A él ya no lo vamos a poder entrevistar. O sea que aprovechemos, mientras estamos, este tipo de oportunidades que realmente se nos brindan. Y para que nos conozcan, para que sepan que estamos. Mostrar los rostros, como decía yo en una edición que hice hace muy poco. Sí, lo recomiendo especialmente. Y estoy a la disposición de ustedes para citarles a quienes podrían ser entrevistados. ¿Te gustaría agregar algo? Bueno, como agregar solamente un poema que hace 50 años que está colgado acá en mi pared. Se llama Somos y hay un grabado que es este, que les digo, del maestro ya lamentablemente fallecido hace muchos años, Miguel. El poema dice: nacimos del silencio de la vida, del destino del miedo, de las manos vacías, arañando. Nacimos de los ojos hundidos y la luz siempre ajena, como el aire y la tierra. Somos dueños del hambre más antigua, cadenas y cadenas. Somos sangre roída y masacrada, restos de siglos, ríos de cabezas. Y somos sueños, como siempre, sueños. Muchísimas gracias, hermanos. Que pasen ustedes muy bien. Y salud a toda esa gran audiencia. Realmente espero que todos hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo esta maravillosa charla. Siempre es un placer conversar poesía con un amador por naturaleza. Esto fue Miércoles de Autores, conversando con. Hasta la próxima.